buenas tardes. No, nos habíamos quedado ayer con... estábamos haciendo este tipo de viaje un poco entre cuáles son los significados, dónde encontramos o cómo construimos este imaginario, ¿no? Que tiene que ver, y habíamos hecho o sea, qué tipo de imaginario de alguna forma o qué tipo de mapa visual normalmente creamos o nos creamos nosotros a través de una serie de información o de un tipo de acontecimientos. Entonces habíamos cogido uno de los referentes con los que yo trabajo dentro del archivo Postcapital, el tema del martes 11 de septiembre. En este caso habíamos hecho este tipo de exploración, este tipo de ejercicio de que normalmente hay una imagen que está solapando la posibilidad de que otra información o de que otras imágenes de alguna forma sean representadas o que de alguna forma podamos acceder a ello. Y todo esto lo hacíamos también dentro de buscando también una analogía de cómo funcionan o cómo categorizamos o cómo de alguna forma utilizamos la información cuando tenemos un contexto muchísimo más complejo, un contexto de ordenación de información como puede ser un archivo muy extenso, ¿no? Yo creo que de alguna forma, no sé si ayer lo llegué a comentar, pero es algo eh, que suelo comentar o que es una de las de los referentes que suelo utilizar. Es que ayer explicaba aquello de que yo creo que de alguna forma hemos llegado casi a posicionarnos dentro de un archivo que cada vez es muchísimo más complejo. Explicaba que creo que hice aquel tipo de metáfora de que yo creo que ya no vamos a visitar la biblioteca o ya no vamos a visitar el museo, ya no vamos a visitar el archivo, sino que vivimos directamente dentro del archivo, ¿no? Y esto nos posiciona también personalmente como individuos, como grupos, como compañías, como equipos, nos posiciona también a nosotros o de alguna forma nos han otorgado una especie de praxis en torno a esa cultura del archivo. De alguna forma nos estamos posicionando todos casi como archiveros, ¿no? Es muy raro ya encontrarse a alguien, sobre todo una nueva generación, sobre todo en un contexto cultural como en el que estamos, que tengan un ordenador, que tengan un contexto económico estándar dentro del mundo occidental, pero también en otros contextos, yo creo que socioculturales, en el que es muy frecuente que cualquier persona que está utilizando un ordenador, que tiene conexión a internet o un teléfono móvil y tal, no se encuentre con, con ese problema casi, por decirlo de alguna forma, de cómo ordenar toda esa información a la que estás accediendo, ¿no? Todos esos documentos, todas estas películas, todas estas eh, eh, canciones o archivos de MP3 que te estás bajando. Llega un momento que tu propio ordenador o tu propio disco duro o la cantidad de discos duros o todos los CDs que vas acumulando, llega un momento que tienen más información que capacidad real, que capacidad física seguramente para aprender toda esa información. Entonces nos encontramos con esa dicotomía de qué hacer con toda esa cantidad de información y cómo ordenarla. Y casi de forma amateur, casi de forma cotidiana empezamos a ordenarnos, a buscarnos de qué manera podemos acceder a esa información o encontrarla una vez que no la estás utilizando, cuando la estás de alguna forma clasificando o cuando la estás guardando, cuando de alguna forma la estás metiendo en otro tipo de contenedores. Yo creo que esto es algo a lo que nos enfrentamos casi de forma cotidiana, ¿no? Y de hecho, por eso decía que nos estamos convirtiendo en esa especie de archiveros todos o de archiveros amateurs que cada uno se va buscando sus formas de ordenar esa información. Ayer también decía que la tecnología de alguna forma define mucho, ¿no? Los interfaces tal como están creados. Esto podemos ver también los sistemas de lenguaje que estamos utilizando, las técnicas de clasificación, pero sobre todo cómo está diseñado los propios interfaces. Yo creo que si lleváis utilizando un ordenador muchos años, o sobre todo si observamos cómo ha ido evolucionando los interfaces desde que empezamos a acceder a los primeros ordenadores que empiezan a tener un interface gráfico hasta ahora, sobre todo en los últimos 10 años, vemos que prácticamente, en términos globales, lo que es el propio interface no ha variado absolutamente nada. Todo este material, como digo, es durante años igual que el resto del material, todos los vídeos que he ido poniendo,
De alguna forma yo lo que hago es compilar toda esa información, intentar ordenarla. Ahora mismo está en este disco duro que hay aquí. Hay partes del material, creo que ahora hay en torno, no sé, la última vez que medimos algunas cosas, en torno a 250.000 documentos, más o menos. Que se fue bajando durante años por temas que normalmente interesaba dentro de la discusión, lo que hablábamos, lo que ayer decíamos. Alguien cita, estamos hablando de Agamben o de Chichel o de Foucault, que aparece en un libro. Entonces los servidores, tenemos varios servidores, iba a salir Muller, Torrent y tal, entonces poníamos una orden de búsqueda o hacíamos un script de búsqueda y durante 6 meses o un año estaba buscando material sobre ese tipo de sujeto. Esto se iba acumulando en servidores y luego se iba clasificando. En cada espacio, en cada trabajo ha sido totalmente diferente. Yo, de alguna forma, no trato tanto como eh, 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 a quien participa de una experiencia estética, de una experiencia, de un proceso cultural como público, sino más como usuario. Me gusta más una relación, que de alguna forma darle la capacidad también al que participa en una exposición, que no solamente está el artista, que va como a la iglesia, a un altar donde más o menos todo el discurso está dirigido y tú dices, mira, esta es Dios y esta es mi verdad, y de alguna forma tú tienes que clasificar. Yo creo que precisamente tal como yo trabajo con todo ese material, me gusta también que quien participa de esto, que participe directamente también de esa experiencia en este caso. Entonces, luego lo veremos, la arquitectura está muy organizada y está organizada también por elementos muy simples. Cuando llegas al espacio no hay casi nada, está todo en blanco y hay una arquitectura, se ha creado como una ciudad en la que aparecen una especie de habitaciones subcubos que tienen 3 colores básicamente, blanco, rojo y negro. Que si alguien ha estudiado arte, vemos que tiene que ver muchísimo con algunas estructuras constructivistas de principios del siglo XX y que tiene que ver con ese tipo de estructuras que son básicas, pero que también son un nivel muy básico de organización. Tú ves como cubos o como ciudades y puedes entender que son contenedores que se ponen en el blanco, que se ponen en el rojo, que se ponen en el negro. Luego vemos que conforme vas entrando dentro del edificio, la estructura, hay grises, hay términos intermedios y hay una estructura. Pero también el rojo son colores que son políticos. O sea, hay algunos colores que están muy determinados. En España siempre todo ha sido azul y rojo.